Pero bueno, regresando a este episodio, vamos a empezar, Val, que nos cuentes un poco sobre el tema de la inflación ahorita en México. Tenemos noticias hoy, creo, ¿no? No, de hecho, parece que lo hicimos muy a propósito. Hoy tuvimos el dato de agosto. Y pues al final el tema de la inflación ha sido algo pues muy interesante porque sí, ya estamos en 2025, pero seguimos hablando de estos niveles de inflación que llegamos en pandemia, este ciclo de como que regresar un poco al nivel que estamos aspirando, como un poco de referencia sin meterme muy técnico, los países que entran en esta dinámica que le decimos como Inflation Targeting Scheme, al final tienes un objetivo de inflación al que quieres llegar y pues al final es como que mover tus herramientas para intentar tener ese nivel, ¿no? México tiene este objetivo de que queremos llegar al 3%. Y sí, o sea, venimos de niveles pues bastante elevados en... El 3% ya es el mandato, ¿no? Sí, tenemos un mandato de 3% más menos 1. Entonces, cuando escuchas que dicen, oye, la inflación bajó y regresó como que al rango de Banxico es, pues con que esté abajo de 4. Al final tenemos como que te digo, más menos 1. Nosotros, bueno, en México, tuvimos por encima del 4 empezando el año y como que regresamos un par de meses a estar dentro del rango, rebotamos tantito y ahorita ya con este dato llevamos 2 meses por debajo del 4%. Que algo que a mí me gusta mucho de inflación es, pues así como dicen que los economistas podemos justificar para bien o para mal cualquier dato que nos digan, pues la inflación como que tiene varias capitas, ¿no? O sea, al final nos interesa la inflación general, pero cuando se trata de tomar realmente decisiones con base en esta inflación, pues también importan sus componentes, ¿no? Subyacente, no subyacente. Y nosotros en México de inflación sí traemos una presión que no hemos logrado bajar realmente en materia de servicios y de mercancías. Entonces sí tenemos un nivel que pues se ve bastante bien. Ahorita el dato fue ligeramente más elevado de julio. Si no me equivoco, salimos en 3.57. Entonces, pues estás dentro de tu rango. Llevamos este ciclo de bajas, la verdad, de política monetaria, que ahorita nos podemos meter a eso, pero pues como que el dato relativamente se ve bien, pero pues seguimos teniendo estas presiones, ¿no? Y ¿No se ha visto entonces reflejado o no hemos visto un pico en la inflación dado los aranceles o dado lo que ha sucedido? sabes que no lo hemos tenido. Creo que incluso desde el principio de año era algo de lo que se hablaba, fueran aranceles, fueran también, por ejemplo, políticas sociales que también pegan. Realmente hemos visto como por situaciones externas, ¿no? Por ejemplo, si vemos cierta presión por que se cerró la frontera, ¿no? A las exportaciones de ganado, pero eso fue una situación externa de que tenías al gusano barrenador, etcétera. Y pues al final muchas veces en mercancías y servicios también pues tienen que ver con otras cosas, pero la verdad es que en materia de los aranceles, que sí se ha obviamente considerado un riesgo, pues parece que ha sido mucho menor a lo que estábamos esperando en México y, por ejemplo, en Estados Unidos, pues es lo que están diciendo, ¿no? No sé, yo creo que tú nos puedes platicar mucho mejor en qué les está pasando con la inflación allá, pero lo que tú escuchabas, pues un poquito realmente como que chocándole estos aranceles era, oye, el efecto inflacionario va a ser, pues muy importante, ¿no? Pero tampoco se ha materializado aún. Y creo que ahí también andan midiendo la inflación, pues bastante estable. Creo que hubo un pico ahorita reciente, no grande, o sea, sigue un poco por arriba. Allá es 2% lo que es la meta en Estados Unidos. O sea, el mandato más bien Claro. del Congreso a la Fed es que mantengan 2%. Pero similar a México, o sea, creo que es un tema más mundial que estamos viendo ahorita. Que igual es curioso porque la inflación a nivel mundial en los países desde la pandemia, como que todos los países se han movido en general un poco a la par con, pues hubo este pico inflacionario fuerte durante la pandemia, bueno, acabando la pandemia, que de hecho antes de eso hubo una racha muy larga sin inflación. O sea, Que al final también es importante tener inflación para los países, ¿no? O sea, luego que te dicen de que, oye, pero pues, ¿por qué como que hay que pegarle a un 3? ¿Por qué quiero tener? bueno, Es bueno. esto es un tema creo que interesante, porque vamos a hablar a ver, inflación. ¿Por qué? A ver, ¿qué es exactamente? Porque creo que a veces hay malentendidos de la inflación y sobre todo te voy a hacer la pregunta así, ¿por qué hay un mandato de tener algo de inflación de los congresos a sus bancos centrales? Ujú. ¿Qué es lo que buscan hacer?
O sea, ¿por qué tiene que ser positivo la inflación? O sea, ¿por qué tiene que valer menos mi dinero en el futuro? Mira, o sea, creo que más que meternos un poquito al por qué tiene que valer menos tu dinero, es más el por qué quieres tener también cierto nivel de inflación. Porque al final la inflación también es un reflejo de lo que está pasando en tu país, de lo que está pasando en tu economía, ¿no? Y como que si lo queremos ver sin meternos muy a detalle, así de economista que te encanta meterte medio técnico, es el que tienes inflación también es positivo porque significa que la gente está también demandando servicios, demandando productos. Y tener ese consumo es bueno. Tienes que tenerlo claramente moderado porque si no tienes un nivel altísimo en tus precios. Pero chance velo, igual y, a ver, si lo vemos de esta forma, tener la inflación también se puede interpretar como el hecho de que tú, Val, tengas un peso y si ese peso va a valer más en el futuro, eso no es inflacionario, eso es deflación. ¿Se dice deflation aquí? Sí, como tu proceso de desinflación. Entonces, Ajá. o sea, en vez de que pierda valor, igual y se puede apreciar tu moneda. Pero ¿qué sucede? O sea, ¿qué es lo que estamos buscando con la inflación? Estamos buscando que tú, Val, tengas suficiente tiempo para o gastarte tu dinero, porque si tú te gastas tu dinero, estás contribuyendo a la economía y tu gasto es el ingreso de alguien más, Sí. por lo cual la economía puede crecer. O inviertes tu dinero. Y si tú inviertes tu dinero, también estás contribuyendo a la economía. Lo que no quieren aquí más bien, yo creo que la sociedad, la economía y la razón por la cual queremos tener inflación positiva, no mucha inflación. No mucha inflación, Pero lenta, 2-3% es lo que buscamos en muchos de los países del mundo. Sí. ¿Por qué 2-3%? Porque es suficiente tiempo para que tú decidas si lo puedes gastar o si lo puedes invertir. Lo que no se quiere es que no hagas una de esas dos cosas, que te lo quedes. Que te lo quedes y ahí se y queda. que no contribuyes entonces a la economía. Entonces muchas veces cuando escucho de que no, es que mira cómo se ha depreciado el dólar o cómo se ha depreciado el peso o cómo se ha depreciado cualquier moneda, naturalmente las monedas, cuando se viene a tu poder de compra de esa moneda, pues sí debe de tener en cierta forma un efecto de perder valor en el futuro, precisamente porque existe un mandato de inflacionario. O sea, los bancos centrales, que mañana vamos a hablar más de esto, buscan hacer o estimular a la gente a que tengan este incentivo de gastarte dinero porque contribuyes a la economía o invertirlo. Claro, y creo que tipo, tú mejor, yo a lo mejor puedo como que ver un poco el plano de inflación y me puedo meter a, oye, ¿qué tiene que ver esto tipo con política monetaria y el tema de las tasas y así? Pero hasta, o sea, como tú lo ves, como dices, es oye, desde el punto de vista de qué voy a hacer con tu dinero, pues todo parte de ahí. Lo voy a invertir, lo voy a ahorrar, lo voy a prestar y si no tuviéramos este incentivo, pues como dices, nada más es me quedo mi dinero y no está generando valor para nadie. Entonces, en caso de México, pues ese 3% al que queremos llegar es positivo y como dices, o sea, después de haber llegado a niveles en pandemia muy altos en el que ahí ya es oye, tu dinero ya no vale lo mismo, pues sí hemos visto poco a poco cómo va bajando la inflación dentro del rango y al final eso también, que creo que también es importante hablar porque es de lo que más es la conexión entre inflaciones, que ha llevado eso a que justo estos bancos centrales que tienen el mandato, pues ¿qué han hecho con sus niveles de tasa? Ahorita estamos viendo una bajada en tasas de interés. Sí. O sea, vamos a entrar entonces al tema de la relación entre las tasas de interés y la inflación. Entonces, por ejemplo, ahorita, ¿por qué estamos viendo una bajada en tasas de interés en México? Ahorita sí lo hemos estado viendo, como dices, la conexión que tienes en sí es una forma de hacer que tu inflación llegue a tu rango, lo vas haciendo con el movimiento que tienes en tu tasa de política monetaria. Y sí, en el caso de México y de muchísimos países hemos estado viendo que después de que llegamos, como tú dices, a niveles altísimos de inflación en pandemia, también llegamos a niveles de tasas muy altos. Traíamos una postura que en economista traemos como de hawkish, ¿no? Soy mucho más cauto, soy más precavido y no voy a bajar, voy a subir mi tasa. Por ejemplo, en caso de México, llegamos a una tasa tan alta como de 11.25, para lo que lo tengamos como referencia. ¿La inflación hasta qué llegó? Estábamos rondando los 8. En los puntos más altos de los que hemos estado, sí. O sea, a ver, dime si estoy bien en decir esto. El Banco Central tuvo que subir las tasas de corto plazo a tal nivel, al 11%, para poder matar la inflación que se estaba viendo del 8%. Que se estaba, exacto, y poder evitar este pico que estábamos viendo. ¿Y qué pasó? Llegamos a este 11.25 y se quedó ahí. Un poco de historia.
tú sabes que o sea, donde empezamos a ver este mecanismo funcionar muy bien fue cuando Paul Volcker en Estados Unidos subió las tasas de interés a casi 20% en los 80s, justamente para matar la inflación que no se veía ver cómo lo podían controlar en los 70s. En los 70s la inflación en Estados Unidos duró casi 10, 15 años. Y cada vez que se frenaba la inflación, regresaba y regresaba. Hasta que el Banco Central decidió subir las tasas a tal nivel de realmente matar la inflación. Y creo que desde ahí empezamos a ver pues un poco la receta de qué hacer cuando empiezas a ver que la inflación se está saliendo de control. Claro, o sea, te lo dicen así como, o sea, como es economista, es oye, ¿por qué me importa esta relación? Sube, pues ¿cómo lo voy a neutralizar este efecto inflacionario? Pues voy a subir la tasa. Y tal cual lo hemos visto en múltiples bancos, y para México fue llegamos a una tasa de 11.25, claro que vas a ver comentarios de, oye, a lo mejor subiste muy, muy rápido, a lo mejor subiste... Porque ¿qué pasa? Cuando subes la tasa, pues obviamente estás castigando a la inversión. Sí. Que la gente, pues el crédito se vuelve mucho más difícil y el crédito pues mueve mucho el crecimiento económico. Pero también a los inversionistas les das un poco más de incentivo de ahorrar y invertir en instrumentos de corto plazo. Pero realmente lo que importa es la tasa de interés que te paga o la tasa real que te paga. O sea, la diferencia entre realmente el promedio de la inflación versus lo que te paga la tasa. Porque esto es algo que me preguntan a mí mucho, que es, oye, pero a ver, ahorita estoy ganando el 11%. Y yo, sí, pero es por algo. O sea, estás ganando el 11% en tasas, en CETES hace un año y medio, pero no duró mucho. Y la razón que estabas ganando en ese entonces eso es porque tuvieron que subir la tasa a ese nivel para poder matar la inflación. Claro. Pero si la inflación andaba por ahí de promedio 7, 8, o sea, tu tasa real es la tasa que ganas menos... Menos, exacto, tu inflación. Exactamente. Entonces puede ser que una tasa del 5% y si la inflación está en 0, es mucho mejor que una tasa del 11 y si la inflación anda en 10. En 10, claro, porque es tu diferencial ahí que dices... No, y por ejemplo, en el caso de México, lo que pasó es, pues llegamos a un nivel bien alto y dijeron, vamos a quedarnos ahí. Sí. Vamos a quedarnos ahí, no nos animamos a bajarla porque si se nos vuelve a rebotar la inflación. Y ahorita, por ejemplo, lo que vemos, nada más me voy a ir a este año, sí es un proceso mucho más escalonado de recortes. Hay un montón de factores que te afectan al final, claro que tiene que ver tu inflación, claro que tiene que ver tu balance de riesgos, claro que tiene que ver más o menos cómo se encuentra la Fed. Pero en el caso de la Junta de Gobierno de Banxico, han estado recortando en todas las decisiones de este año. Y aparte empezando con recortes agresivos de 50 puntos base y ahorita ya traemos un nivel de 7.75. Y esperamos más recortes, ¿no? Esperamos más recortes todavía. El último consenso de Citi, que salió el viernes pasado, ya trae la tasa en 7.25 a cierre. Eso nos diría que, o sea, nos faltan todavía recortes mucho más cautos. ¿Y por qué? Porque, repito, sí tienes una inflación dentro del rango, sí. Pero también tienes varios componentes que pues, te siguen haciendo ruido, sobre todo el tema de servicios, tu tema de mercancías, que es sigue estando más caro, ¿no? Y aquí la pregunta ya es oye, que nos preguntan bastante, ¿no? O sea, casi que la pregunta del analista no es, oye, ¿van a recortar? La siguiente decisión, al principio de año era, oye, ya sé que van a recortar. La pregunta es, ¿van a seguir recortando, no? Y creo que aquí como que es pues siento que a lo mejor como inversionista, así, pues realmente tú quieres saber de qué me conviene tomar de decisiones, ¿no? Si pues, ahorita tengo cierto nivel y me lo van a bajar mañana. O sea, ahorita GBM tiene un crecimiento del 0.5% económico para el fin del año. Sí, es nuestro estimado de crecimiento, okay. 0.5. Si no estuviéramos viendo una baja en tasas de interés, sería menos, me imagino, ese crecimiento económico. Sí tiene mucho que ver con tus niveles de tasas, ¿no? También al final ese 0.5, sobre todo de nuestro lado, lo estamos apalancando sí vemos esta como que pérdida de dinamismo contra la economía. El año pasado traíamos tasas más altas, traíamos mucho más gasto, había mucho más consumo, por ejemplo. También por eso traíamos niveles de inflación más altos, ¿no? Por lo mismo, y pues 0.5 que, por ejemplo, ahorita nada más para referencia, traemos 0.9% de crecimiento en la primera mitad del año, ¿no? Considerando
el PIB. Pero tienes toda esta como que serie de riesgos que es, traes una inflación que sí esperamos que acabe más alta, por ejemplo, el año de lo que estamos ahorita. Traes un balance de riesgos que sí está inclinado a que tienes presión en mercancías, tienes presión en servicios, tienes factores externos que te siguen afectando, por ejemplo, el tema del cierre de exportaciones de ganadería que sigue ahí presente. Y al final muchas veces la inflación sí tiene que ver con temas estacionales, con temas de calendario. Por ejemplo, también es muy normal que la inflación repunte un poquito rumbo a cierre de año, ¿no? Tienes un montón de veces que la gente dice, voy a consumir, voy a gastar, y pues quieras o no, va a tener un efecto no en tu economía que va a ser positivo. Entonces sí, o sea, por ejemplo, de nuestro lado, sí es un crecimiento de 0.5. Creemos que la inflación va a cerrar como borderline tu rango superior de 4%, y pues vas a tener estos niveles de tasa, ¿no? Y creo que, sobre todo, como que algo que creo que tú nos puedes dar mucho mayor visión, que a nosotros nos preguntan muchísimo, es oye, pero sigo esperando que vayan a seguir recortando o no, y creo que es por, como dices, de qué decisión voy a tomar con mi dinero, o qué me conviene hacer si a lo mejor voy a terminar con niveles como que más bajos de tasa. O sea, lo que sucede es que el punto de partida para cualquier inversionista de saber es una buena inversión o no, son cuál es la tasa libre de riesgo. Y la tasa libre de riesgo la pone realmente pues, los bancos centrales, que es la tasa de que nos prestamos overnight, ¿no? O sea, la tasa que pone de referencia Banxico, en Estados Unidos la Fed. Y ya de ahí el mercado controla lo demás. El mercado controla ya las tasas de largo plazo. O sea, la tasa de 10 años, la tasa de 30 años, no lo controla ni el Banco Central de México ni la Fed. Eso es oferta ya y demanda del mercado. Ahora, sí tiene que ver, y hay cierta correlación que vemos entre el movimiento de tasas de corto plazo y las tasas de plazos de 0 a 5 años. Hay cierta correlación de que pues, vemos que pues, bajan y suben más o menos a la par. Pero últimamente, ya en Estados Unidos, por ejemplo, ya se veía venir que van a empezar a cortar tasas de interés. Y de todos modos, hasta hace poco estaba subiendo más la tasa de largo plazo, de 30 años en Estados Unidos. Porque de nuevo, no tiene que, o sea, uno es oferta y demanda y el mercado dicta uno, y el otro es más bien el Banco Central. Entonces, la tasa para un inversionista que se tiene que fijar siempre es esta tasa libre de riesgo. Libre de riesgo es, si tú le prestas dinero al gobierno de México, puede imprimir dinero y pagarte. No hay riesgo de impago. ¿Okay? Entonces, si prestas pesos. En Estados Unidos, si les prestas dólares, pues pueden imprimir dólares y no hay un riesgo de impago. Entonces, de ahí podemos partir como inversionistas a saber, ok, ya sé que en México el 8% es la tasa libre de riesgo. Perfecto. Entonces, cuando yo analice cualquier inversión, por lo menos me tiene que pagar más del 8%. Por lo menos. Porque implica, cualquier otra inversión va a implicar más riesgo que prestarle dinero en pesos al gobierno de México. Por lo cual tienes que tú como inversionista demandar un rendimiento mayor. Un rendimiento mayor. Que eso, porque si no, pues no hace sentido la inversión. Sí, ¿para qué tomo el riesgo si...? Pero entonces de ahí ese es nuestro punto de partida. Entonces, si yo digo, ok, si las tasas de interés ahorita me pagan el 8, ¿debo de invertir en CETES o debo de invertir en la bolsa? Pues uno depende de tu tiempo de horizonte. Si es de corto plazo, tu tiempo de horizonte, y no puedes tolerar nada de volatilidad, pues está bien entonces considerar lo que es pues cero riesgo. Oye, pues 8 es mejor que 0, ¿no? Y por lo menos me van a tener arriba. Ahorita en México hay una tasa real. ¿La inflación está en cuánto? 3.57. Y ahorita te paga 8. Entonces, pues tienes ahí un spread del 4%. Sí. O sea, sí estás ganando real dinero. Entonces, está bien. Ahora, en el largo plazo, ¿eso es mejor que invertir en acciones de un portafolio diversificado? No, porque tiene que ver una prima de riesgo. O sea, tiene que ver un rendimiento esperado a futuro en las acciones que le tenga que superar a la tasa libre de riesgo. Si no, nadie invertiría en acciones. Eso, de nuevo, oferta y demanda. Entonces, en un portafolio, o sea, ¿qué es mejor? Un portafolio diversificado de acciones global a muy largo plazo o solo invertir en CETES, pues te va a dejar mayor rendimiento las acciones más que el 8%. Tiene que, aunque CETES paga, o sea, si CETES pagaran el 20, vete a un extremo, las acciones entonces te tienen que pagar más, te tienen que pagar 25, 30. Sí, porque si no, pues nunca tomarías el riesgo de decir, nadie tomaría el riesgo. o sea, Nadie ¿para qué lo tomo? Riesgo. Exacto.
Entonces, eso es lo que yo digo cuando hablamos de una prima de riesgo, que luego chance debemos tener todo un capítulo sobre lo que significa la prima de riesgo. Completamente deberíamos, lo vamos a apuntar como sugerencia. Pero entonces, regresando a las tasas, la tasa de interés es tan importante porque, uno, la inflación es lo que va muchas veces predecir dónde más o menos van a caer las tasas. Ya sabiendo la inflación, entonces los bancos centrales tienen que actuar a ver qué van a hacer con las tasas de interés y luego las tasas de interés van a determinar qué van a hacer los inversionistas, ¿Qué van a hacer los inversionistas con su dinero y en dónde lo van a poner y en dónde vas. Ahí está oferta y demanda. Te juega este tema aparte de las expectativas durísimo de qué estoy esperando. Y, o sea, incluso puedes, o sea, a ver, por ejemplo, mi tema de tesis fueron expectativas de inflación, ¿no? Y qué tanto tiene como que relación con tu tono de la minuta y tus decisiones, ¿no? Y si tú traes una expectativa de, oye, ¿van a subir los precios? Pues eso también se va a empezar a reflejar en, ok, tengo expectativa de inflación, cómo se refleja tu expectativa de cuál va a ser tu movimiento de la tasa. Y creo que, te digo, va mucho a la respuesta que siempre nos preguntan de, oye, yo ya sé que en septiembre van a recortar. A ver, tenemos decisión de Banxico que estamos a 8 en 2 semanas. Yo ya sé que van a recortar 25 puntos básicos. El consenso sería una muy grande sorpresa si no fuera para más o para menos, ¿no? Siempre nos dicen oye, pero ¿cuál va a ser este forward guidance, no? Pasa en casi todos los bancos centrales, es como que mecanismo de comunicación. O sea, nosotros le decimos forward guidance es señalizar qué estoy esperando para las siguientes decisiones, ¿no? Y supongo que para economistas es ok, ¿dónde estoy esperando que se va a mover mi tasa? Pero supongo que entonces para los inversionistas es qué decisión tomo ahora de riesgo, de metobonos, Claro. Claro, porque puede implicar muchas cosas. Si, por ejemplo, bajar de tasas de interés también puede implicar que, híjole, si van a bajar más agresivamente, si hay una comunicación de los bancos centrales que tienen que ahora bajar más, todavía aún más de lo esperado, las tasas, pues chance eso lo puede interpretar un inversionista como algo malo para la economía, porque eso quiere decir que hoy algo está pasando que tienen que estimular más. Chance hay menos, más gente quedándose sin empleo. Chance estamos viendo poca inversión, que tienen que estimular más inversión. Entonces eso puede también causar que el inversionista piense de que, ok, ¿por qué estamos bajando las tasas de interés tan rápido? Más de lo esperado. Estaban muy altas o no, pero ahora si le estamos bajando más agresivamente. Por ejemplo, hoy en Estados Unidos han habido datos importantes. Hoy hubo una revisión del empleo que de hecho está más lento el empleo que lo que se había esperado en Estados Unidos. Y últimamente hemos visto justo el mercado cómo reaccionó en las tasas de 10 y 30 años, cómo las tasas han bajado bastante en Estados Unidos. Y creo que ya todo el mundo está realmente esperando ahorita, ¿no? Que va a haber un récord este mes. Han bajado las tasas de 10 y 30 años y no han bajado todavía al Fed. No han bajado porque todo el año. mercado anticipa. Sí. El mercado anticipa. O sea, las tasas, cuando las empezaron a subir de 0 a 2 y a 3 y a 4 y a todo, el mercado, muy por antes de que empezaran a subir los bancos centrales, ya estaban incorporando eso en los precios a largo plazo. Yo tengo una duda. A ver, en episodios pasados siempre decíamos que tú intentar anticipar y ganarle al mercado es algo que no te va a salir bien o que atinarle. Es muy difícil. No imposible, pero es muy difícil. Exacto, vas a ser un one in a million. Entonces, a lo mejor no irte por ahí. Voy aprendiendo de los episodios. Y espero que todo el mundo también. Pero entonces, si dices como que traes esta expectativa de estar intentando adivinar oye, se me hace que va a ser este movimiento y el otro, ¿no es un riesgo entonces estar a lo mejor tomando esas decisiones de qué riesgo tomo o no por esta expectativa? Claro, por eso, como dije en el episodio pasado, no debemos de reaccionar a lo que dice el mercado, las noticias y eso, para tomar decisiones de inversión. Entonces me espero a que la Fed salga con su comunicado de bajé y luego ya tomo mis decisiones. No, velo de esta forma. Si dices, oye, me voy a esperar ahorita porque chance igual iban a subir las tasas, por ejemplo. No te vas a esperar a que bajen, sino vas a invertir ahorita porque te van a pagar más interés. Pero si vas a tomar una decisión de timing, igual con las tasas, igual que las acciones, es lo mismo. Porque el mercado ya está haciendo sus apuestas hoy de lo que cree con el forward guidance que me acabas de decir, con los dot plots de la Fed. Con los dot plots de la Fed. Todo eso ya se está incorporando hoy, ahorita. Sale una noticia. En el momento que sale la noticia, si te fijas, los mercados reaccionan así. Inmediato. Porque no se tardan más que 3 segundos en absorber esa información y reflejaron los precios. Ves el notificazo a todo lo que es 93% del consenso está esperando un recorte y tú. Exacto. Salió a decir 3 palabras en Jackson Hole, o sea. Exacto. Pero entonces,
lo que sucede, y la razón que pasa eso es porque el mercado está tratando de adivinar qué va a pasar con la nueva información. Pero así como Jackson Hole hubo información, el próximo día hay otra información que puede contradecir lo de la... Entonces Dos la gente semanas dice, antes de Jackson pero Hole entonces la todo gente- era no voy a por recortar, eso, no voy a entonces- recortar. pero o entonces sea, la gente dice, no, es que los mercados están locos porque suben un día con una noticia, y bajan luego otro día. bajan el otro. Pero eso es el propósito del mercado. Está tratando de entender, el mercado está tratando de hacer, tomar un accionable sobre la información que va saliendo. Pero como no sabemos el futuro y sabemos solo la información que va saliendo, Sí. pues en base a cómo vaya saliendo la información, todo el mundo reacciona. Y pues, se vale que hoy salió una información positiva y mañana una negativa. Pero eso es lo padre también del mercado. No, es Es padre, padrísimo. pero por eso te digo que es muy peligroso hacer tus Sí. decisiones de inversión basándote nada más en eso. Hay que tomar eso en cuenta. O sea, hay que saber, oye, ¿por qué está pasando esto? Enterarte, informarte, saber qué está pasando, pero no reaccionar. O sea, por eso te regreso a tener un plan Sí, financiero, también. hacer tus objetivos bien establecidos, tener bien establecido por qué estás invirtiendo esta cubeta, dónde va, cuál es el perfil de riesgo, esta cubeta. Y ya de ahí puedes, si quieres, dentro de las cubetas, poder tratar, si quieres, de hacer algún call de que, oye, yo creo que Le esto voy va a a pasar, adivinar o el tantito. mercado no se está dando cuenta de esto. Eso se vale. Sí. O sea, se vale hacer esas cosas. Ahora, lo que nos dice la evidencia empírica es que lo que vemos en los datos es que pues, la gente no es muy buena haciendo eso, porque no vemos que mucha No, gente o lo incluso logra. también, a ver, o sea, los datos cuentan muchísimas historias que también son diferentes. O sea, nosotros lo vemos desde el punto de vista de quieres generar tu panorama económico de dónde está parado la economía ahorita. Y también muchas veces los datos no coinciden. O sea, no sé, hay veces que queremos decir cómo está como que el estado de la economía, ¿no? Y tienes un dato del IMSS que pues más o menos está ahí, pero no tienes creación de empleo nuevo, ¿no? O traes un consumo desacelerándose, pero traes unos números de retail sales altísimos. Pero pues, luego se ajustan, o sea, hay sí, revisiones. luego empiezan a alinearse o... O sea, luego lo que salió, pues, chécate, o sea, el mercado entonces va a reaccionar sobre el dato de inflacionario que salió hoy. Luego, en 2 meses, 3 meses, hay una revisión de ese dato y va a reaccionar otra vez el mercado. Entonces, pero eso es lo que debería de esperar un inversionista. No debería haber eso no debería ser una sorpresa. Y entonces la idea es no voy a reaccionar, o sea, no voy a tomar este call con estas revisiones. O sea, a lo mejor una persona que dice, a ver, que voy a intentar adivinarle a si van a recortar o no el siguiente, o sea, bueno, la siguiente decisión, no digo. No Ahorita sabemos. a lo mejor ahorita está más cantada. Ahorita pero me puede decir todo el mundo. ¿Sabes qué, Juan Carlos? No, es que ya está, El mercado ya está el forward guidance en México, Ujú. ya está todo diciendo que van a bajar las tasas 3 veces más este año y 5 veces el próximo año o whatever. Y luego, Y mañana de repente hay alguna sorpresa en el mundo, una guerra en no sé dónde, Trump se amanece para poner más aranceles y de repente hay un factor que nunca podemos predecir que hizo que el mundo entrara en otra ola de inflación. sí. Y entonces, ¿qué sucede? Todo lo que esperabas, que pensabas que iba a pasar, así cambia y ahora no, ahora chance es cuando van a subir las tasas Sí. de interés. O qué tanto lo van a mantener porque... Pero el punto aquí es que, pues como no sabemos el futuro, no tenemos una bola de cristal, es imposible saber cuáles son las variables o las cosas que pueden pasar mañana que pues no sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? Entonces eso es por eso lo difícil de reaccionar siempre a lo que está pasando, porque el mercado ya está... No quiero decir que el mercado es 100% eficiente, no es. Ujú. Esta es una teoría, ¿no? La Pero- teoría no es la realidad, No. pero sí es relativamente eficiente en muchas cosas y lo vemos en los precios. O sea, lo vemos de que... Ahora, por eso siempre digo que es difícil ganar el mercado y no imposible. Sí hay gente que, pues, y empresas y cosas que invierten mucho dinero que tratan de, pues, saber más que el mercado o tratar de ver información o de detonar más información allá más allá de- del mercado. Pero así como igual hay un hedge fund haciendo eso y otro private equity haciendo eso y otro hedge fund, pero ¿cuántos de esos hay? Muchos. Entonces, entre ellos también están compitiendo. Sí, sí, sí. O sea, es un juego ahí que todo el mundo le estamos intentando adivinar el... Es el juego, como dije la vez pasada, es el juego más competitivo que existe en el mundo. No. Entonces, para el inversionista que está tratando de pues, empezar a aprender de esto, pues mi consejo es no trates de jugar ese juego. Es un juego muy difícil de ganar. Y por ejemplo, ahorita, si no queremos entrarle al juego, por ejemplo, ¿cuál ha sido la tirada? Vamos a irnos como que a principio de año, ¿no? O sea, traemos, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Este nivel de tasas, no hemos estado bajando. Entonces,
qué te conviene. O sea, más allá de decir, ok, depende del tipo de inversionista que eres, quieres el riesgo o no, qué es lo mejor que con los niveles que traemos ahorita, vamos a irnos a Estados Unidos, ¿no? Traes todo este ruido de tarifas. Sí, o sea, mira, uno, quiero decir algo entre Estados Unidos y México, ahorita que llegas con Estados Unidos. El hecho de que Estados Unidos pague una tasa del 4, porque la inflación está como 2, 3, ¿ok? Y la tasa libre de riesgo en Estados Unidos es 4 en dólares, y la tasa en México es el 8. Un inversionista puede asumir que, es que el 8 es mejor que el 4, por lo cual hay que invertir más en México, porque México me paga más, me paga el 8. En Estados Unidos nada más me paga el 4. Pero eso no necesariamente es cierto. Lo que está pasando es que tiene que haber una prima de riesgo en México por el riesgo del tipo de cambio. Okay. Es decir, lo volátil que es el peso y el dólar se tiene que ajustar en alguna manera. Entonces México tiene que pagar más para que no se vaya el dinero de aquí a Estados Unidos. Entonces eso es un equilibrio. Entonces más o menos en promedio a través del tiempo, la tasa de Estados Unidos lo que pague es más o menos equivalente a lo que te paga en México si ya estás factorando el riesgo del tipo de cambio. Entonces no es necesariamente de que siempre va a ser así. O sea, ahorita si el peso se sigue fortaleciendo contra el dólar y te sigue pagando el 8 comparado al 4, claramente es mejor invertir en pesos y ganar el 8. Pero no sabes si mañana de repente el peso se va a ir a 21. Y el peso que casi no es reactivo con cualquier pequeño detallito. Exactamente. Entonces eso es un poco que hay que tener cuidado nada más de cómo analizamos esto. Y los inversionistas deben de reconocer eso, de saber, no me voy a ir nada más a invertir en pesos o en el país que me paga más tasa, simplemente porque es un free lunch. No es un free lunch. Hay estrategias que hacen eso. Hay el famoso carry trade. O sea, hay estrategias de inversión que es lo único que hacen es tratar de hacer esto. Pero lo que sucede es que de repente cuando hay un unwinding de estos carry trades se puede poner muy feo para la gente que está del otro lado. Y tú no lo recomiendo si estás empezando a invertir. Pues es que es muy especulativo. Es una inversión muy especulativa. No creo que es una inversión adecuada para, sobre todo, gente que está entrando a aprender cómo invertir. Y para gente que está ahorita empezando a tratado de entender. Uno entiende qué es la tasa libre de riesgo, entiende, creo que es importante saber qué es la inflación, por qué existe. Sí. O sea, por qué los bancos centrales tienen este mandato de crear inflación. ¿Por qué tenemos entender que está bien que tenemos inflación? ¿Por qué queremos crear inflación? No, pues queremos crear la inflación para que tú contribuyas a la economía. Porque si tú gastas tu dinero, lo contribuyes. O si tú alguien está ganando. Inviertes dinero, también lo estás contribuyendo. Lo que no queremos como sociedad o la economía es que estés tratando de hoard it, ¿no? O sea, de quedarte tu dinero siempre abajo del colchón. Invierte. Porque eso no está contribuyendo a la economía. No, claro. Para incentivar a la gente que haga algo con su dinero, por eso pues te estamos diciendo, oye, Val, mira, ya ganaste $1, perfecto. Piénsale bien. Pero si te quedas ese peso en tu bolsillo, mañana va a valer menos y pasado menos y pasado menos y pasado menos. Vas a poder comprar menos cosas con eso. Entonces ya apúrate a decidir si quieres tú gastarte eso en algo, ¿ok? En un viaje o en un coche o en lo que sea. Sí, pero compra algo. Estás metiendo presión. Por favor, algo con eso o inviértelo. Haz una de esas dos cosas, pero porfa no lo mantengas en tu bolsillo. Eso es lo que estamos tratando de hacer con la inflación. Okay. Y luego las tasas de interés, lo que sucede es que la tasa de interés determina mucho dónde está la tasa de interés, determina mucho en dónde estamos en la inflación para tratar de llegar a este equilibrio. Cuando la inflación se nos sale de la mano, las tasas van a subir mucho más, ¿no? Para controlarlo. Y cuando la inflación no existe y está en ceros, como después del 2008, de la crisis de 2008, pues tenemos que ver cómo creamos ahora inflación. Sí. Y ahí realmente es al revés. Ahí las tasas son casi en cero. Y ahí cuando las tasas bajan, lo que quieren es estimular más préstamos, más negocio. Queremos que crezca la economía más. ¿Cómo incentivamos? Quieres mayor dinamismo económico en todos los aspectos. ¿Cómo incentivamos que tú vayas al banco y les pidas un préstamo para empezar un negocio? ¿Cómo incentivamos eso? ¿No? ¿Cómo incentivamos que Val tenga esa vacación? Exacto. Entonces creo que eso es básico para alguien que está empezando, para que entienda la relación entre las tasas de interés con la inflación, dónde están. Porque, de nuevo, ya cuando vas a invertir, tu punto de partida es esta tasa libre de riesgo de prestarle dinero al gobierno de México en forma de un CETE, que es lo que es un CETE, o en Estados Unidos a un bono del tesoro. Y a lo mejor como para terminar aquí nuestro bellísimo episodio, como sugerencia millonaria, como está la situación para alguien empezando, si está mejor ahorita, como dices, es
te vas por un tema de bonos o sí vale la pena como pequeño pellizquito de riesgo, ¿no? De irte por acciones. Ahí depende de ti, Val. Ahí depende de ti. O sea, ¿tú cuántos años tienes? 24. 24 años. Sí. Qué joven, Y Val. yo, Ya. gracias, recién cumplidos. Mira, Val, si tú tienes 24 y estás empezando a invertir, o sea, muy importante que tengas tu ahorro Ujú. para tu rainy day, tu emergencia, en algo como CETES, en algo Ok. como tasas de interés, renta fija. Pero sí ya empieza porque tu mejor aliado en tu mundo de inversionista va a Ujú. ser el tiempo. Ok, Entonces, tienes mucho tiempo, eres joven. tengo mucho tiempo. Entonces, como tienes mucho tiempo, empieza ya con algo en la parte de renta variable. O sea, ya empieza a armar un portafolio bien diversificado de acciones, ¿no? Asumo un poquitito de Bien riesgo. diversificado de acciones, tomando riesgo sistemático. Luego tenemos un episodio. No hablando más reaccionando de a eso. las noticias. No reaccionando a las noticias, ¿no? Sabiendo que ese portafolio va a subir y bajar mucho, pero que el interés compuesto, si lo haces de una forma bien diversificada, va a estar contigo en el largo plazo para que maximices ahí el rendimiento a largo plazo y contribuye de manera frecuente a ambos, a Ok. tanto tu inversión en bonos y tu inversión en acciones. Me encanta. Yo salgo siempre de aquí con las mejores sugerencias y regaños de lo que estoy también haciendo con mi dinero, pero me encanta. Muy bien, pues hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente a título personal de los participantes y no representan la posición de ninguna empresa, institución o entidad con la que estén relacionados. Este contenido únicamente tiene fines informativos y no debe interpretarse como una recomendación de inversión o asesoría financiera.